Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Encuentros con Autoras, este programa especial de julio que hemos hecho desde la Fundación Cinemas Comics y desde la Cátedra Cultural Moebius en ocasión de Ilustradoras e Ilustradas 5. Es que hemos presentado el catálogo hace poco, hace una semana, en el Parlamento de Canarias. Yo soy Gabriele Pazzini y voy a ser el que es el encargado de hacer el programa de hoy. Precisamente, soy periodista de la Fundación Cinemas Comics. La entrevistada de esta ocasión es Melanie Garzón Sousa. Ella es una Ella es una ilustradora y escritora gran canaria, titulada en Ilustración y Gráfica Publicitaria por la Escuela de Arte Superior de Diseño de Gran Canaria. Su carrera profesional comenzó en 2012 con el manga Good Nightmare, que tuvo dibujo de Frederick Francis. Pero a partir de ahí ha continuado su carrera como escritora de novela de fantasía y misterio. De hecho, hasta 5 obras han sido seleccionadas en el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores de Canarias como lecturas recomendadas para alumnos, lo cual testifica su buen hacer a la hora de tratar la fantasía y el misterio. Aparte de eso, también es y participante en Ilustradoras Ilustradas 5. ¿Qué tal, Melanie? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. La verdad es que finalmente participé en Ilustradoras Ilustradas, ya va, desde el principio que todos los años decía, este año participo, y siempre se me pasaba la fecha, así que estoy súper feliz de haber ya finalmente participado en esta ocasión. Me da un montón de pena no haber podido ir al evento, pero claro, estando en la isla de al lado, me fue imposible acudir, y tengo ya muchísimas ganas de tener el libro físico en las manos. No. Pues eso. ¿Y has ido a ver has ido a ver la exposición? ¿Has tenido la oportunidad de ir a ver la exposición de La Palma, que estuvo en la casa? No. No, no, es que claro, estando en Gran Canaria, pues me queda un viajecito largo para poder llegar hasta La Palma. Isla Preciosa, por cierto, he ido un par de veces de allí y el libro que estoy escribiendo ahora mismo, que justo lo acabo de terminar, transcurre en la isla de La Palma. Así que me he quedado con muchas ganas de visitarla. Vi la del año pasado o la del anterior cuando se hizo en Gran Canaria, pero esta no he tenido la ocasión, lamentablemente. Mm. De todas maneras, creo que también hay posibilidades de que vaya a La Palma, de hecho, queremos. Y dado que has querido participar durante tantas veces a Ilustradoras Ilustradas, ¿cómo fue el poder por fin participar en este proyecto? Pues mira, en esta ocasión fue, según salió que se abría para participar, ya de inmediato participé. Y me hizo mucha ilusión cuando me llegó el correo avisando que 2 de mis obras habían sido seleccionadas. Y eso, que con ganas de verlo. Ah, bueno, hay una de las ilustraciones que yo dije, me sorprende a que hayan cogido esta concretamente, pero bueno, a las dos les tengo muchísimo cariño, sobre todo una de ellas, que es de mi novela de Mega Super Chuche, que está hecha como a lápiz, y salen los Mm. personajes con cara de espanto. A todo el mundo que ha visto ese dibujo le hace mucha gracia porque representa muy bien las caras de espanto que ponemos los escritores cuando alguien nos habla muy bien de nuestra novela, pero dice un pero, y ya sabes que vas a venir la parte negativa del asunto, entonces ya te empiezas a hacer la idea y pones esa cara de susto que sale cual grito de Munch en, en la ilustración. Mm. Hablando de una de las ilustraciones que tú presentaste para Ilustradoras Ilustradas 5, eh, en esta se ve una mujer con el pelo violeta, Ujú. ¿no? ¿Qué representa algo? ¿Qué representa? ¿Qué podría representar? La mujer de pelo violeta se llama Iole. Mm. Es una de mis protagonistas de mi primera tetralogía, Dominadores de Almas, que es una chica con super fuerza, literalmente. Es como si fuese una Superman, pero en un cuerpo femenino y con la Mm. particularidad de tener el cabello violeta. Es uno de los personajes que más ha gustado a lo largo de todo este tiempo. Y estoy muy contenta con ella, pero debo admitir que tengo uno, porque el personaje de Iole lo voy dibujando como cada 4 años, hago una remasterización del dibujo de Iole. Y tengo uno que es
incluso un poquito más avanzado, porque le tengo muchísimo cariño. Fue de mis primeros personajes y siempre estará en mi corazón y en mi historia como escritora. Mm. Y según tengo entendido, también haces las ilustraciones de tus libros, ¿no? Sí, así es. Ok. Es verdad Y que... ¿Mm? no, es que lo que veo en las ilustraciones de tus libros, veo que dominas bastante bien el color, o sea, siempre hay un color bastante, lo que es el color, la iluminación y tal. Sobre todo me encanta jugar con la iluminación. Es una de las cosas que más me gustan. Las portadas de Dominadores de Almas destacan muchísimo porque todos son portadas a contraluz en la que a los personajes solamente se le ven los ojos o parcialmente el rostro. Tardé mucho tiempo, o sea, yo había publicado ya 2 novelas cuando me atreví a ser capaz de empezar a ilustrar mis novelas, porque la verdad es que tuve una experiencia complicada en el mundo de la ilustración y eso me llevó a pasarme un tiempo sin atreverme a coger el lápiz porque consideraba que no era lo suficientemente buena. Por fortuna me quité ese techo que me había puesto yo misma y me di cuenta que yo sí valía, tanto como me repetían mis amigos y mi propia familia. Y a partir de la tercera novela de Dominadores de Almas, del libro titulado Bane, ya tanto las ilustraciones interiores como las portadas y todo el merchandising que gira alrededor de los libros está hecho por mí. Mm. Bueno, yo he visto algunas de tus ilustraciones y yo creo que vales bastante. De, de hecho, algo que a mí me parece curioso es que tú tienes un estilo más tendiente a realista. Sin embargo, cuando haces cosas como super mega chuches, es más bien cartoon. Y me preguntaba, sí, y me preguntaba en qué estilo estás más cómoda. O, Que estoy más cómoda en el cartoon, pero a ver, estoy más cómoda en el cartoon porque lo dibujo más rápido. Soy una persona que hace muchas cosas y todas a la vez. Entonces, con el estilo cartoon me facilita el poder trabajar más rápido, conseguir normalmente los mensajes o la historia que quiero transmitir y a la par me permite seguir escribiendo pues a una velocidad más o menos constante. Aunque me encanta el dibujo más realista, eso ya lo suelo dejar un poquito más para momentos concretos, importantes y determinados. No, ya ni siquiera me suelo dedicar a hacer portadas, que yo durante muchos años me dediqué a trabajar haciendo portadas para otros escritores. Ya ese también lo tengo un poquito aparcado y ya estoy encaminando mi carrera profesional hacia los apartados a los que me quiero dedicar. ¿para qué escritores has hecho portadas? Y, He trabajado con José Martel, que mm, hice sus portadas de los libros de Séric. También trabajé con Sandro Doreste Bermúdez, que le hice varias portadas. Curiosamente, su portada de Solo los monstruos crean monstruos no es tan realista, es simplemente un diseño de sombras negras. Pero de todas las portadas que he hecho, sigue siendo de las que más llama la atención. También a Ángel David Suárez Santana, a Mercedes Alemán Sánchez, con Raico Cruz no le hice la portada, pero sin embargo sí le hice ilustraciones interiores en una edición especial de una de sus novelas y con Yasmina Herrera también he trabajado. mm, vaya listo. Melanie, voy a ver si hay preguntas en Instagram, que creo que sí que hay gente que quiere Ujú. conocerte por Instagram. Aquí. Malena Arts pregunta, ¿cuándo sabes que una historia es digna de escribir para un libro? Porque imagino que tendrás miles de ideas. Cuando sé, a mí me Mm, suele suceder algo muy curioso y es que, bueno, primero voy a explicar que soy una escritora mapa. En estos casos, los escritores brújula tienden a improvisar sobre la marcha, mientras que los escritores mapa tenemos todo pensado antes de ponernos a escribir. Yo muchas veces he intentado ser un poquito brújula y lanzarme y entregarme a la narrativa y no me sale. Entonces me siento constantemente como que me estoy estrellando contra un muro cuando intento escribir
hasta que la historia ya está lista para salir. Cuando ya tengo la historia perfecta, comienzo a escribir con facilidad. Y cuando ya escribo con facilidad, sé que en mi caso significa que esa historia es el momento de soltarla. En mi caso, con el libro de Mega Super Chuche y ese inquietante personaje, que es el que acabo de terminar, que es la segunda parte de Mega Super Chuche y la primera novela de la birra, llevaba 2 años batallando, batallando y tenía el libro ahí bastante atascado. Ya se me ocurrió la idea completa y he terminado el primer borrador en 2 semanas. O Mm. sea, mi forma de trabajar es un poquito peculiar porque necesito que la cabeza se me ponga en orden para que las manos comiencen a teclear. Pero cuando ya Mm. lo hago muy rápido. Sí, de hecho, tienes una producción impresionante en tan poco tiempo. O sea, creo que supera las 10 novelas, ¿no? En total. Novelas más o menos, contando con el cómic, las 2 antologías y demás, ya voy por 15. O sea que sí, más o menos, desde que empecé a dedicarme al mundo literario hasta ahora viene a ser a una novela por año. Sí, yo no soy escritor, pero supongo que es un ritmo impresionante. O sea, Bueno, si comparamos con Stephen King o con Brandon a Sanderson, ver, que te escriben novelas de 1000 páginas en 6 meses, no tanto, pero la verdad es que estoy conforme. a ver, es que Stephen King tiene una capacidad para escribir que no sabe ni siquiera él cómo. Pero sí, absolutamente. Yo es que con Stephen King siempre recordaré el guiño que le hicieron a los Simpson cuando lo atropelló el coche y en lo que cae escribió una nueva novela. Un poco así es en la realidad ese señor para escribir a la Mm. velocidad a la que lo hace. Aunque Mm. gran parte es disciplina absoluta y tomárselo como el trabajo de 8 horas y soltar el texto te esté quedando bien o no. Porque lo importante de la escritura suele ser que escribas el borrador y ya después lo corriges. No que te bloquees tanto si la frase está bonita escrita o si a lo mejor tienes muchas palabras repetidas. Más vale que escribas un borrador y después ya pules la narrativa. Mm. Vale. Aquí. Beris pregunta, si tuvieras que escribir un género totalmente nuevo para ti, ¿qué género literario te gustaría probar? Mira, dentro de los géneros, yo diría ciencia ficción, space opera, porque aunque he escrito ciencia ficción, lo que escribí fue un biopunk, o sea, todo en torno a un experimento científico. Ya cuando entramos en más tecnicismo de naves, de viajes, de saltos espaciales, me parece una rama tan complicada, pero la parte tan interesante que me gustaría escribir un space opera y salirme totalmente de mi zona de confort, que tiende siempre a ser un poquito más juvenil, que por norma general la ciencia ficción, que aunque hay libros juveniles, a ser para un público un poco más adulto. Mm. ¿Alguna inspiración para de la Space Opera? ¿Alguna obra de Space Opera que te guste bastante? Hablando de Brandon Sanderson, los libros de Escuadrón. Mm. Estoy enamoradísima de la colección de los libros de Escuadrón, porque tengo una amiga que me pasó el primer libro, pues terminar el libro y decir, me he enamorado de cómo escribe este señor, que no había leído, de hecho no he leído nada más de Sanderson, solamente los libros de Escuadrón. Fui a Sinopsis, que es una librería de las conocidas de aquí de Gran Canaria, y me compré el pack completo de los 5 libros porque ya sabía que me iban a gustar. Solo con la narrativa, el diseño de los personajes y lo bien explicado que está, que para alguien que no está tan familiarizado a tratar con naves y con saltos espaciales y todo eso, lo pueda entender muy bien, me parecen unos libros que son un ejemplo y sobre todo que los recomiendo. O sea, si te los Mm. empiezas a leer no vas a pararlos, porque están increíbles. Me pregunto si Sanderson es uno de esos de tus autores de los cuales te tiras de cabeza. Sabes que muchas veces los lectores tenemos autores que da igual que si es bueno o malo, me lo compro porque me encanta el autor. Eso me pasa con TJ Klum, que es el Mm. autor de, bueno, de la canción del Lobo también, aunque mi colección favorita de él son los de La casa en el mar más azul, Bajo la puerta de los susurros.
y libros de ese estilo que amo la narrativa de ese señor en cuanto a que no necesita que sean obras extremadamente complejas, ni con giros de guión, ni con tramas dramáticas. Son libros que te hacen feliz. O sea, si estás pasando por una mala racha, te lees La Casa en el Mar Más Azul y es un libro que te hace feliz y te pone contento. Se convirtió en uno de mis autores favoritos desde que lo leí en aquel momento y desde entonces hay libros que me gustan más, libros que me gustan menos de los suyos, pero sí se ha convertido en muy autor top mío, porque con Sanderson tengo el problema que me gusta muchísimo cómo escribe la ciencia ficción, pero dentro de escribir fantasía no soy tan fan de la fantasía épica. Mm. Para que me enganche un libro de fantasía épica, tiene que estar muy, muy bien. De hecho, a mí los que me gustan mucho son los de la saga de Argot, de Reiko Cruz, pero hay pocos libros más que me haya leído que haya dicho, ¡buah, qué bueno es este libro! Aunque admito que justo me estoy leyendo uno, que es un manuscrito que alguien me ha pasado, que sí que me está gustando un montón. O sea que Mm, eso significa que está guay, porque para que me guste a mi fantasía épica, eso es que está guay. mm. Vale, voy a poner a ver si hay otra pregunta en Instagram, que creo que sí. Vale, y Daira Bookshelf pregunta si es más difícil ilustrar o escribir. Ilustrar. Y lo digo, o sea, respuesta medianamente rápida, porque voy a ser sincera, yo cuando me metí en todo este mundillo de la ilustración y de la escritura, yo lo que quería era hacer cómics. Mega Super Chuche originariamente era un cómic. Después de intentarlo tropecientas mil veces y ver que no avanzaba, dije, mira, hago una novela y después la ilustro. O Mm, sea que sí, en mi caso es mucho más sencillo la parte narrativa que la parte de ilustración. mm. No, sorprendentemente, debutaste con un manga, que era Good Sí, Nightmare. sí, sí, Eh, sí. Ahí mi compañero Frederick Francis se encargó total de la parte de dibujo, que si no conocen a Frederick Francis tienen que buscarlo en Instagram porque es un tremendo artista y además dibuja rapidísimo. Te puede hacer 4 rayones rápido que ya se ve un dibujo profesional y prácticamente acabado. La verdad es que envidio a la gente que es capaz de dibujar tan rápido y con ese finalizado que es como digo, que tú lo ves y dices, esto podría estar en la portada de un libro y yo me creo que lo ha sacado Planeta. Cuando ya llegas a ese nivel con 4 líneas, eres o sea, dedícate al mundo de la ilustración porque vale, total. mm. Sí, hay gente que, pero en cualquier arte, o sea, también en la Sí. escritura y en la ilustración, que son buenísimos y además rápidos, porque Ujú. es una de las cosas que se dice, que tienes que ser bueno y también rápido a la hora de dibujar. Que bueno, hay Mm, arte y hay arte, ¿no? Porque hay muchísimo arte sí. también que tiene su trabajo más tal, por ejemplo, un cómic. Un cómic para que salga bien, mínimo necesitas un año. Pero es verdad que en cuestión a trabajos de portadas, si eres capaz de realizar varias portadas en un mes, la posibilidad de vivir de la ilustración es un poquito más Mm, fácil y vuelve más sencilla todo este tema, porque si no, tristemente estamos en un mundo en el que la rapidez se está convirtiendo en el todo. Y es una pena, pero es que es así, y la competencia cada vez es mayor. Y da lástima ver que se está perdiendo ese proceso artístico y tal, pero hasta que no cambie un poquito la cosa y volvamos un pasito atrás y volvamos a admirar no solo un final, sino el proceso, tristemente esto es el camino al que estamos yendo, aunque no sea del todo agradable. mm. Oye, ¿y cuál es la... ¿Por qué quisiste debutar con un manga? ¿Cuál es la diferencia entre hacer un guión de manga y escribir una novela? Pues realmente eh, fue porque el manga lo aceptó antes la editorial. Yo ya tenía escrito los libros de Dominadores de Almas y el manga fue eso, salió antes. El manga de Good Nightmare salió en octubre de 2012, más o menos. De hecho, salió para el Salón del Manga de Barcelona de 2012.
Y mi novela de Hades, Ángeles de Panecedores, la primera de Dominador de Almas, salió en enero de 2013. O sea, la diferencia fue muy, muy Mm, pequeñita entre las dos y fue simple casualidad que el manga saliera antes. No, no hubo una decisión mm, así detrás. mm. Yo pensé que antes habías intentado con el manga y por alguna razón habías decidido que te gustaba más escribir novela, porque supongo que será un poco un proceso distinto, escribir un cómic que escribir una novela. Sí, sí, sí. Con el cómic me gustó mucho el proceso, pero es verdad que es un trabajo muy en equipo, ¿no? Y tienen que estar las dos personas siempre en la misma sincronía. Al escribir la novela, que iba por mi cuenta, podía ir más a mi ritmo y parar y repetir y revisar. Hacer parar, repetir y revisar a un ilustrador es un poquito faena. Mm, Entonces con la escritura eso es más personal, voy más a mi ritmo y considero que hacer yo sola un cómic, ya sea de caricatura o sea incluso un manga, lo tendría muy complicado. Mi cuerpo no resiste tantas horas de ordenador como para llevar a cabo un trabajo así. mm. Vale, voy a ver si hay otras preguntas. Vale, aquí, de Immortal Books. La pregunta que hace es, ¿qué es lo primero que desarrollas? ¿El mundo, la trama o los personajes? Un poco suele depender del libro, pero en un 90% suelo inventarme primero el personaje. Es la parte que más me gusta del diseño creativo dentro de la escritura. Tú puedes ver las tropecientas mil libretas que tengo y en todas, la mitad de la libreta es diseño de personajes y la otra son apuntes. Así que si me tuviese que decantar por una de esas tres partes, sí, 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 yo tiendo a ver alguna persona que me resulte peculiar y pensar, yo de aquí sacaría un personaje. Y en torno a ese primer diseño, pues voy creando el mundo, la historia y todo lo demás. ¿En algún caso inventado primero la historia? Sí. En Dominadores de Almas, la idea nació a partir de una noticia que vi por la tele. Pero es verdad que de resto, por parte de los demás, por ejemplo, los superchuches, primero nacieron los personajes. En La piel de estrellas, que es mi última novela, lo primero que nació fue la protagonista, que es una mujer con la piel tatuada de estrellas. Y en el libro del bardo que mató a un dragón, al primero que diseñé fue al bardo. Y después ya empezó a nacer el resto del libro. Mm. El bardo que mató a un dragón lo escribiste bajo seudónimo, ¿no? Sí, es la Sí. única, es la única novela que he sacado bajo seudónimo, con el seudónimo de Imperio Parole, porque me vi de pronto en un punto en el que iba a sacar El bardo que mató a un dragón, que no solo era mi primera novela, que no era de fantasía, sino era más de misterio, que tocaba temas como la depresión, el suicidio y esos adultos, y prácticamente a la par iba a sacar el primer libro de Mega Superchuche. Entonces eran como dos libros demasiado contrastados, o sea que generaban muchísimo contraste y yo dije, bueno, con mi nombre continúo con la parte de los superchuches, con Imperio Parole continúo con una línea un poquito más adulta. Pero al final la creación de Imperio Parole me ayudó muchísimo a mí a crecer como persona, a valorarme más también, a tener más autoestima, porque junto a Imperio pues creé a todo un personaje alrededor que narraba historias y demás. Me ayudó un montón a salir de mi zona de confort y al final pues Imperio y Melanie volvieron a unificarse con una versión de Melanie 2.0 muy mejorada y de la verdad es que de la que estoy más orgullosa. Mm. De hecho, hay escritores que a veces suelen usar seudónimos cuando salen de su zona de confort, Ujú. pues, ¿no? Sí, 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 sí. Mm, En este fue eso, es que era salirme bastante y los temas del libro comparado con los superchuches, que a mí, a ver, lo que sucede muchas veces es que cuando viene un padre a comprarte el libro, después dice, "Ah, a mi niño le gustó mucho tu novela, te voy a comprar todo".
Y si ve mi nombre en la librería y dice, ay, a mi niño le gustó mucho el libro de esta chica, lo compro. Y pues después de leerse los superchuches, si se empieza a leer el libro del bardo, que la primera frase de la novela es, he encontrado al asesino de mi madre y pienso matarlo con o sin tu ayuda, ya generaríamos unos poquitos traumas infantiles. Entonces, era mejor dividir un poco. Sí. Oye, yo soy italiano y me parece bastante curioso que usases la palabra parole, que significa palabras en italiano. O Sí. sea, ¿cómo se te ocurrió ese seudónimo? Pues literalmente fue mi madre. Cuando yo estaba buscando seudónimo, Imperio es el nombre de la protagonista de una de las novelas de mi madre. Y me lo propuso y ay, me encanta. Y después hablando del tema del apellido y demás, entre todas las propuestas, fue ella también la que me dijo Parole, e Imperio Parole sonaba muy contundente, sonaba bonito. Ella hasta imponía un poquito. Y aparte como con Imperio Parole, empecé, más que como escritora, sino como narradora, la palabra Parole la verdad es que le iba perfecta en todos los ámbitos. Por eso se quedó con Imperio Parole. Mm. Lo de escribirte viene de familia, tu madre también es escritora. Mi madre no ha publicado, porque no se ha atrevido. Pero es verdad que la rama artística me viene de familia, porque mis padres son artesanos y mi hermana también ya está metida de lleno en el mundo de la artesanía. Son artesanos marroquineros desde siempre, básicamente. Mm. Oye, y hablando de tus personajes, tengo entendido que tú eres fanática de la serie de Digimon de 2000, la del... Me preguntaba si tus personajes se han, no son no basados, pero sí que se han inspirado o han tenido como una de sus fuentes de inspiración a los niños elegidos de la serie de Digimon. Es que si te lees Pobre Diablo, que es una de mis novelas, puedes identificar perfectamente quién es quién. Pero vamos, absolutamente. Porque tengo, bueno, o sea, Pobre Diablo fue el libro que me inventé con 12 años cuando me Mm. enganché a Digimon y empecé a escribir. De entonces a ahora ha tenido un gran cambio, pero vamos, sigue estando el protagonista, que es con los pelos raros de piel, aunque mi protagonista es Punky, el que siempre va con él, que es rubio. Después tengo al pelirrojo, que se vendría a ser Easy, y después al que es más serio, con pelo oscuro y con gafas, que ahí ya tendríamos a Joe. Entonces me hice un popurrí de personajes inspirados, pero muy, muy mucho te tendría que gustar Digimon para que pudiese identificar quién es quién. Pero la realidad está ahí. Yo empecé a escribir por Digimon y eso en algún libro tenía que notarse. Es más, es que en Pobres Diablos y todo van al festival, bueno, que le llamamos Festival del Friki en vez de Festival del Manga, pero los protagonistas son tremendos frikis que les encanta jugar al rol, ir al Festival del Manga, hacerse cosplay, y le encanta todo ese mundillo, igual que aquí a su autora. Mm. A ti te gusta el rol también, ¿no? Sí. Mm. Con el tema del rol, es más, en el bardo que mató a un dragón, el bardo, por una partida de rol que se menciona dentro del propio libro. Y describe varias veces que él tiene un juego de dados de rol en su mesita de noche y como merchandising preparé dados de rol. Y además, tiempo después, poquito, participé en la antología Calabozos de Tinta, que es antología de rol y monstruos, es una antología solidaria, donde los beneficios van para la asociación de genes de enfermedades raras, pero todos los relatos tienen algo de rol, Mm. siempre. Ujú. Voy a ver si hay alguna pregunta más por Instagram, que creo que sí. Aquí, Ángel Suárez Santana pregunta, ¿qué género disfrutas más escribiendo? Fantasía juvenil. Es con la que empecé y es con la que más cómoda me siento. Aunque, por ejemplo, el libro de La piel de estrellas tira un poquito más a adulto, aunque sigue siendo fantasía y me encantó escribirlo, lo que realmente me gusta es la fantasía juvenil. No solo porque a mí me nazca con mayor fluidez, sino porque también los lectores son muy agradecidos.
Los lectores, eso, con entre 14 y 20 años, cuando les gusta tu libro, te buscan, te lo hacen saber, te lo comentan, te compran merchandising y en muchísimos casos lo viven tanto que es contagioso. Entonces me encanta escribir libros para el público juvenil por todos estos motivos. Mm. Vale, aquí en Meralesan lanza una pregunta muy interesante que es, ¿cómo es el proceso de creación de tus portadas? Pues es un poquito a base de ensayo y error. Curiosamente, me suelen quedar mejor las portadas que hago para otras personas que las que hago para mí misma. O sea, suelo captar mejor cuando alguien me hace un encargo que cuando me lo hago para mí. Pero suele ser eso, probar, imprimir muchas veces, hacer un testeo al público, a ver qué les parece. Mira, por aquí tengo la muestra, por ejemplo. Aquí, esta es mi Mm, portada, la que había hecho yo de la piel de estrellas, que aquí no se nota, pero tiene un efecto brillo con la calavera encima de ella. Este fue el primer testeo, pero finalmente la portada se quedó así, que es la silueta, y en medio de la silueta, entre la constelación, se puede ver el, el esqueleto dentro de ella, el cráneo. Entonces, mm, claro, esta me gustaba mucho, pero tiene un aire más juvenil. Esta sigue teniendo una esencia muy parecida, pero sí tiene ese toque de fantasía adulta, que es lo que realmente te vas a encontrar dentro de la novela. mm, Entonces, eso es ir probando. Y, por ejemplo, el libro con el que tuve más problemas fue precisamente con mi libro de ciencia ficción, que se titula Yomu, que la primera idea que tuve me gustaba y llamó la atención, pero con el paso del tiempo me di cuenta que la gente la confundía con una novela no de fantasía, con una novela romántica, por cómo salía el chico en la portada y demás. Y para la segunda edición directamente cambié la portada, porque aunque a mí me gustaba mucho, me di cuenta que podía estar bonita, pero para un género literario que no era con el que se correspondía en el libro. Ya, mm, por ejemplo, con el libro de Séric, de los de José Martel, recuerdo que en su momento tuve un pequeño debate con él porque él quería que se viese el personaje entero, porque es como una criatura peludita y muy adorable, pero recuerdo decirle que si la ponía así de cuerpo entero, tal vez parecería un libro un poquito más infantil de lo que realmente era. Entonces lo que hicimos fue poner solamente la nariz, que es muy llamativa, y el personaje de aquí para arriba, y encantó. Mis dos top de novela, perdón, de portada, son Solo los monstruos que eran monstruos de Sandro Doreste Bermúdez y la de Céric y el mundo perdido de José Martel. Y el proceso de la de Solo los monstruos también fue curioso, porque recuerdo lo mismo estar debatiendo con el autor, porque él tenía una idea un poquito más cargada, ¿no? Que quería que se viese un bosque con sangre, con muchos más elementos. mm, Y le dije, no, mira, yo creo que si pongo al monstruo aquí, que es como de tentáculos, y va a ser como la mancha negra en el libro, ya se va a entender. Como iba a salir con una campaña de preventa, el editor dijo, bueno, me puedes mandar tú una portada, pero me la tendrías que mandar en la próxima media hora. En media hora hice la portada y se la presentó él a su editor y la gente veía esa portada, veía ese libro que es que ya solamente con el título llama la atención, no necesitaba recargarlo mucho, ese título ya iba a vender. Y sin dudarlo, Seric y Solo los monstruos, de mis mejores diseños. mm. De, de hecho, ¿a ti te gusta más un diseño minimalista o uno más barroco? Se puede hacer. Depende del libro. Mm, Es que, claro, o sea, cuando son libros, por ejemplo, de fantasía épica, ahí sí se tiende a ser un poquito más barroco, con más personajes. Cuando ya va tirando más a un libro, ¿cómo decir?, introspectivo, que te habla más de emociones, sentimientos, de salud mental, quizás sí le pega más algo un poquito más minimalista. Pero no podría decantarme yo por una cosa o por otra, porque es el propio libro el que va a marcar una cosa u otra. mm.
creo que... Vale, vale. Creía que había más preguntas de Instagram, pero parece que no. Vale, pues... Un segundo. Vale, y hablando de... Volviendo a tu proceso como ilustradora, eh, en tu proceso trabajando en ilustradoras ilustradas, ¿has hecho algún tipo de amistad nueva con Es que, alguna ilustradora? es que conozco a la mayoría. Ah, O sea, es verdad que aunque no he podido ir en sí a la presentación de Ilustradoras Ilustradas, yo llevo desde 2015, por ejemplo, yendo a la TLP en Tenerife. Y también he ido al Comic Santa Cruz. O sea, he ido a muchísimos eventos en Tenerife y bueno, y a Gran Canaria. Sobre todo en eventos que estén relacionados con temas friki. Hasta hace un par de años estaban absolutamente todos. Entonces sí que conozco a muchas, muchas de las chicas que participan, a muchas compañeras y de hecho recuerdo en una ocasión que participó hasta una amiga que al poco se fue a vivir a Valencia y me pidió a mí que viniera por el libro y demás. mm. ¿Y sueles venir al Salón del Cómic de Santa Cruz también? He ido en alguna ocasión, algunas de visita, una vez estuve acompañando a una editorial, pero es verdad que al Cómic Santa Cruz he ido menos, he ido un poco más a la TLP, pero no por nada, sino por falta de tiempo. O sea, si fuese por mí, tanto el de Santa Cruz como el de La Laguna, iría a los eventos porque me encanta pasearme por allí, saludar a la gente. Y claro, es que ya son después de años y años que conozco a todo el mundo, me gusta ver las novedades que también Mm. suelen sacar las personas y su evolución como artista, porque no somos los mismos de hace 10 años o 15 casi, cuando empezamos en esto, a la actualidad. No, es que te lo decía porque también en esta edición de Santa Cruz Comic, en la sala de arte Los Lavaderos, vamos a poner la muestra 5 años de ilustradoras ilustradas, que Ah, repasa toda la época de ilustradoras ilustradas, por qué si te guay. interesa. Sí, por si te interesaba. De hecho, creo que tu obra va a estar dentro, porque creo que es una obra estoy bastante seguro de que es una obra por cada autor. Sí. Mm, por si... ¿Y en qué fecha sería? Va a estar durante todo octubre, pero el salón será del 23 al 26, pero esta muestra se va a poder ver durante todo octubre. Pues me voy a intentar pasar. Voy a intentar pasar porque a mí me encanta todo eso y a ver la muestra, pues, durante 5 años, es que es muy interesante. Mm, sí, de hecho, las ilustradoras canarias tienen un talento Sí, tienen muchísimo talento. Hay obras que son geniales, tanto por cómo son, por los colores usados. Sí, hay sí, muchísimo talento. sí, la verdad es que sí. Yo conozco, bueno, que fue una de las personas que comentó, que se llama Malena. Mm, A Malena la conozco desde que estaba en el instituto. La conozco desde el instituto porque fui yo a dar una charla a su instituto, la conocí allí y empezó siendo como fan de mis libros y hemos terminado siendo amigas. Y es maravilloso ver cómo alguien va cumpliendo sus sueños. Y mm. Malena ya ha participado en un montón de eventos, ha mejorado, que es una barbaridad. Y la verdad es que está guay ver cómo va evolucionando la gente, el apoyo que suele tener también, porque en este tipo de eventos tipo Festival del Manga, es verdad que las tiendas venden, pero en muchos casos la gente va para ver a los artistas. Va año tras año para poder ver a los artistas y comprarles a ellos. Porque es que yo creo que aún con el apoyo que están teniendo, la gente que solamente va con es consciente de todo el trabajo y el esfuerzo que lleva a ser un artista dentro de este tipo de eventos, porque puedes decir, ay, mira, es que has hecho 2.000 euros en 3 días, eso es una barbaridad, así cualquiera vive bien. Lo que no ven son los 6 meses, 7, de trabajos previos, de prueba de imprenta,
de testeo a ver si esta ilustración gusta, si no, la decepción cuando el evento va mal, sobre todo si te has gastado dinero en el viaje o incluso los gastos de la imprenta. La decepción cuando hay algún trabajo en el que tú has trabajado con tanta pasión y no termina de cuajar entre el público. Yo lo que suelo comentar es eso. Hace un par de años dejé de ir de forma tan asidua porque ya terminé de aceptar la enfermedad rara que tengo, que hace que mis articulaciones sean extremadamente débiles y se me salgan de sitio con mucha facilidad. Y después de estar batallando evento tras evento tras evento y siempre terminar mala, ya cogí el toro por los cuernos y dije, voy a seguir dedicándome a esto, pero voy a buscar otras vías, que es lo que he hecho. Entonces, a más razón mi admiración hacia todas esas demás personas que continúan batallando a diario, Mm. porque es un desgaste en salud también muy importante. Entonces, por favor, siempre que vean a alguien detrás de una mesa de artista, aunque no le vayan a comprar, mínimo la amabilidad, el saludar, el valorar lo que están haciendo, porque uno la puede animar el día. Sobre todo cuando tú saludas y la otra persona simplemente te mira y dice, solo estoy mirando, y te responden con una bordería que no viene al caso. Así que Mm. cuiden a los artistas, que lo trabajan muchísimo y entre todos podemos salir adelante. Mm. Me ha gustado bastante esta, como si fuese una reflexión final, en plan de que tenemos que cuidar a los artistas que están en el Artizal y no solo nosotros desde, sino también el público tiene que ir a hablar, también a hablar con ellos, porque Sí. yo he estado de voluntario y también es cierto que si no viene gente a hablar contigo, como que no aburres, pero se te pasa un poco más largo el día, tal, siendo, Te aburres, ¿eh? O sea, te aburres muy fuertemente. Yo, mira, el evento de la TLP Winter, yo fui a ese evento que fue en Adeje. Dios, es que solamente faltaba la estepa esa así del oeste pasando por ahí porque no había absolutamente nadie. Terminamos jugando al uno con el resto de compañeros en el evento. Porque es que para colmo hasta se fue la luz. O sea, justo cuando empezaba a haber gente se fue la luz en el evento. O sea, todo lo que podía haber salido mal, salió mal. Así que sí, sí, sí. Acércate si ves que no hay nadie, anima un poquito al ilustrador. Si hay mucha gente, pasa, saluda, pero también entiende que la otra persona tiene que vender. Porque hay veces mm, que se hace el efecto contrario, que se entusiasman tanto hablando con el ilustrador, o en mi caso, que también iba como escritora, que se ponían a hablar, 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 y me llegaban otros clientes y no queremos ser descorteses con la persona que nos está hablando, pero también tenemos que vender. Entonces, eso, la amabilidad y el también saber entender que si hay otras personas mirando que quieren comprar, rodarte un poquito y decir, es una gran artista, comprarle una pegatina, que ya verás que la dejas muy contenta. mm. Bueno, eh, yo creo que con estas reflexiones podemos Ujú. terminar el programa. Ha sido un gusto tenerte aquí, Melanie, y espero que te lo hayas pasado bien en esta pequeña entrevista que hemos tenido. Sí, sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias, la verdad, por todo el trabajo que sé que están haciendo, que hay detrás de todo el Cinemas Comics, con los eventos, con las exposiciones y todo eso. Y muchísimas gracias porque hace falta más personas que valoren así toda la parte artística del mundo. Y también el trabajo artístico de las mujeres, que siguen estando un poco invisibilizadas Ujú. en el arte en general. Mm. Y pues bueno, yo doy por concluida esta entrevista, tal. Y eso, espero que te haya gustado y espero también que el público le haya gustado esta entrevista. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Y gracias por las preguntas en Instagram. Gracias.